Y los grandes vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Para los que no están muy familiarizados con la Biblia, Primera de Pedro está antes de Segunda de Pedro. Espero haberle ayudado. Y me dicen amén, por favor, cuando lo tienen. Está casi al final del Nuevo Testamento de la Biblia, antes de Juan, Judas y el Apocalipsis. Todavía no escucho ningún amén. Ahora sí, muy bien. Ténganlo ahí porque hoy día vamos a estudiar todo este capítulo. Y saben, estaba pensando en esas canciones. Estaba pensando en el tema de trabajar para el Señor. Qué bonito que es cuando el pueblo de Dios trabaja para el Señor. Qué bonito que es cuando el pueblo de Dios está consagrado a la obra del Señor. Y mientras estaba estudiando esta carta, descubrí algo. Pedro le está escribiendo a los creyentes que estaban sufriendo persecución, que estaban siendo perseguidos, estaban pasando por un tiempo realmente muy difícil, muy difícil. Y estaban sufriendo justamente por la fe, estaban sufriendo porque creían, ¿cierto? Y declaraban que Jesucristo era su Señor y su Salvador personal. Y en este capítulo Pedro nos va a hablar más del sufrimiento, no en este capítulo diría, en toda Primera de Pedro, nos va a hablar más del sufrimiento que cualquier otro libro de la Biblia. Es interesante. Pedro se concentra más en eso. Ahora, si yo te tuviera que preguntar, y quiero que esta pregunta se la hagan a sí mismo, ¿cuál es la cosmovisión bíblica que tienen acerca del sufrimiento? En otras palabras, ¿cómo entendemos el sufrimiento del creyente? Y sabes, si no tienes un concepto muy claro, bueno, espero que al terminar el estudio de Primera de Pedro 4 tengas, ¿cierto?, un significado, al menos un poquito más amplio de lo que significa sufrir, el sufrimiento cuando creemos en el Señor, cuando pertenecemos al Señor Jesucristo. El sufrimiento por Cristo o por tener una fe no es algo que experimentamos nosotros muchas veces aquí, en este medio. Pero ciertamente que estamos orando nosotros cada miércoles, y los hermanos que vienen o que están en oración con nosotros, que nos acompañan, saben que siempre oramos por los hermanos que están sufriendo persecución. Porque ciertamente hay partes en el mundo donde sufren y sufren mucha persecución. Ahora, si yo tuviera que decir, bueno, en el ambiente nuestro, ¿cierto? ¿Quiénes son los que sufren persecución? Y la verdad que decimos pocos, pero sí he notado y meditando en esto, me di cuenta que sí, que hay. Porque hay muchas parejas en nuestra congregación y en la familia cristiana donde están casados con incrédulos. Y muchos de los incrédulos no les permiten, en el caso de los hombres con las mujeres, no les permiten a las mujeres poder ir a la iglesia. Se burlan. Y eso lo vi prácticamente yo, eso, que se burlan cuando oran en la mesa y dan gracias por los alimentos. Y en cierta manera es un sufrimiento por la fe que la persona tiene. Así que si nos ponemos a pensar, sí, ciertamente que hay persecución también, o que hay sufrimiento, debería decir, ¿cierto? En medio nuestro también. Entonces, aunque la mayoría de nosotros no tengamos ese sufrimiento, que estamos hablando de personas que están corriendo riesgo sus propias vidas, ciertamente que tenemos que entender lo que significa el sufrimiento y tenemos que estar preparados, porque saben, en la manera en que estamos viviendo hoy en día, las cosas pueden cambiar y pueden cambiar muy rápido, créanme. Así que tenemos que entender entonces qué es lo que es el sufrimiento. Entonces, para eso, para tener un mejor concepto, vamos a estudiar versículo por versículo. A mí me encanta, yo sé que a muchas personas les gusta más las predicaciones temáticas, ¿cierto? Hablamos de un tema y bueno, hablamos y por ahí uno que otro versículo.
A mí me encanta describir las Escrituras, me encanta enseñarlas, me encanta ir versículo por versículo, y es la manera entonces que entendemos, nos cuesta un poquito más, lleva más tiempo prepararse también, pero es la manera en que podemos entender y comprender lo que el Señor nos está diciendo. Así que vamos, todos los otros versículos que no sean Primera de Pedro, 4 lo tienen allí en pantalla, el resto vemos en la Biblia. ¿A alguien le falta una Biblia? ¿Nadie? Perfecto. Dice entonces, versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahora, en el capítulo anterior, en el capítulo 3, Pedro nos habla que Cristo Jesús sufrió por nosotros en la cruz. Y ahora nos dice, viniendo desde el contexto de ese pensamiento, ahora nos dice que nosotros tenemos que armarnos con la misma actitud y el mismo pensamiento de Cristo Jesús con respecto al sufrimiento. ¿Cómo piensas? ¿O qué piensas del sufrimiento? ¿Qué opinas de eso? Bueno, de nuevo, Pedro lo que está haciendo acá es apuntando cuando hablamos de sufrimiento a Cristo. Y dice, por ejemplo, en Primera de Pedro, lo tiene en la pantalla, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y ahora nos dice que nosotros tenemos que tener la misma actitud de sufrimiento. Por eso dice en el versículo 1, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Armaos de la misma actitud de Cristo. Armaos. Y esta es una declaración muy interesante porque cuando habla de armados, eso es un término militar. Y armarse significa literalmente ponerse protección. Ahora, ¿cómo es esto? Pedro dice, se tienen que poner una protección a sí mismo. ¿Protegernos de qué? ¿Por qué tenemos que usar esa armadura? ¿Por qué nos tenemos que armar? Bueno, la idea del apóstol es que te protejas a ti mismo. ¿De qué? Bueno, para que entiendas lo que significa el sufrimiento de Cristo Jesús. Y que así como Cristo sufrió, cada uno de nosotros vamos también a sufrir. Sabemos que de una manera u otra podemos llegar a sufrir, tal vez no, y si no sufres y estás bien, gloria a Dios por eso. Pero el Señor Jesucristo mismo en sus propias palabras dijo, en el mundo tendréis aflicciones, en el mundo tendréis aflicciones. Así que, por cierto, no se trata de que tenemos que salir todos trastornados, ¿cierto? Paranoicos, acá decir, uy, estoy sufriendo, voy a sufrir. No se trata de eso. Hay gente que tiene esa idea. Hay gente que tiene esa idea y ese complejo de que todo el mundo me odia. Y sobre todo en este tiempo, a ver si usted me entiende. Estamos tratando, no ese caso, pero estamos tratando en el hecho de tener entendimiento bíblico de lo que significa estar unido a Cristo y el sacrificio o el sufrimiento que eso me da o que se desprende del estar unido con el Señor. Mira, lo voy a leer ahí en palabras de Juan, el mismo Señor lo dice, Juan capítulo 15, lo tiene en la pantalla, Juan capítulo 15, versículo 18 al 21. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y está hablando el Señor Jesucristo. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Es decir, no conocen a Dios. Ellos no conocen a Dios. Pueden que digan muchos conocer a Dios, pero no lo conocen. Jesucristo lo dijo bien claro en este pasaje. Si el mundo va a odiarnos
como dice ahí, va a estar en contra nuestro. Pero no se haga problema, primero los dio al Señor, dice él mismo, ¿no? Así que, ¿cómo se aplica esto realmente a mí? ¿Cómo se aplica esto realmente a cada uno de nosotros? Y tal vez estás viviendo en una cierta tranquilidad, estamos viviendo en un tiempo muy cómodo en lo que se refiere al tema de sufrimiento, en lo que se refiere al tema de persecución, y como dije recién, bueno, alabado sea el Señor, ¿no? Pero saben cómo están las cosas, esto puede cambiar, y lo estamos viendo en los últimos años, pero puede cambiar muy drásticamente. Entonces, sin duda tenemos que estar preparados. La otra cosa que tenemos que entender, antes de seguir con esto, es que el Señor Jesucristo le estaba escribiendo, y yo cuando leo las Escrituras lo veo todo personal para mí, ¿no? Quiero que el Señor me hable, entonces yo lo tomo todo personal. Y por ahí caigo en el error de pensar que Dios me está hablando solamente a mí. No es así. Cuando el Señor Jesucristo habla, nos habla para todas las personas en todas partes del mundo. Y estas palabras que yo les acabo de decir, el Señor se las estaba diciendo a los apóstoles. Ahora, si pensamos un poquito, todos los apóstoles, excepto Juan, murieron como mártires. A todos fueron asesinados, excepto Juan. No es porque era algo especial. Juan lo quisieron matar varias veces y no salieron con la suya. ¿Cierto? Murió ya de años. Pero el punto acá es que el Señor nos está diciendo que vamos a sufrir por causa de la fe. Ahora, presten atención a la segunda parte del versículo 1, que me gusta. Se las leo de nuevo para que entiendan. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, que vas a sufrir también por el Señor. Y escucha ahora, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Dije, wow, qué interesante esto. El que ha sufrido en la carne, terminó con el pecado. Ahora, Pedro no está acá prometiéndonos la perfección a aquellos que hemos sufrido y decir, bueno, estamos libres del pecado, ¿cierto? No, simplemente está observando Pedro que el sufrimiento tiene una forma de enderezar, si me permiten, nuestras prioridades. Preste atención a esto y yo sé que todos me van a entender. El sufrimiento tiene algo especial que lo que hace es enderezar nuestras prioridades. No sé si lo has experimentado en tu vida, yo sí lo he experimentado. Pero sí es realmente tremendo. Mira, para que me entiendas, ¿cuántas cosas hoy en día te interesan a ti? Y son cosas temporales, cosas del mundo. Bueno, quiero a ver si puedo juntar más plata, como decía el rico, ¿no? Si puedo tener esto, si puedo tener lo otro, y bueno, voy a ver si hago esto y hago lo otro, y empezamos a hacer planes. Pero de repente te encuentras con que el doctor te dice, querido mío, tienes los días contados. Dime, esas cosas que eran tan importantes y que son tan importantes en tu vida hoy día, ¿van a ser importantes después de la noticia del doctor? ¿Realmente te va a importar si te quedan días de vida? Lo que vas a comprar, o el coche nuevo, o la casa, o cambiar la alfombra, o lo que quiera, ¿te va a importar realmente eso? Y entonces ese sufrimiento es lo que dice acá Pedro, que entonces nos endereza las prioridades. Como que te avivás, como algunos dicen, y eso se lo aprendí a los mexicanos, ¿no? Le caen el 20, ¿no? Te cayó el 20, dicen. Ah, ahora te avivaste. Pero déjenme hacer un paréntesis. ¿Por qué tantas veces tenemos que esperar a avivarnos tan tarde? Cuando podríamos hacerlo antes y disfrutar antes. Hemos pasado el Día del Padre. Y fue una celebración preciosa. Ustedes vieron el domingo pasado, pasamos un tiempo precioso. Pero sé que hay hijos que no le hablan a los padres. Y después que lo pierdan ahí se van a arrepentir. ¿Por qué lo agarran al viejo, lo abrazan, le dicen te amo y lo disfrutan? En cambio, no lo hacen. Sí, cierra el paréntesis, no sé por qué me fui ahí.
Pero ciertamente que el sufrimiento tiene una manera de tomar esas pasiones cotidianas, si se quieren, esas pasiones que son temporales, porque no son eternas, son algo que quiero para mí, nada más para la parte física, ¿cierto? Y esas pasiones en que ponemos todas nuestras energías y nos damos cuenta entonces realmente de la realidad, que eso no vale de nada, que eso no significa nada, que tenemos que cambiar esas prioridades. Y entonces, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Por qué estoy gastando mi vida en tener más y más y al final no me llevo nada? Y te das cuenta que estamos perdiendo toda una vida. Y saben, la otra cosa es que la vida nuestra, ya lo voy a decir enseguida también, la vida nuestra es limitada, es muy limitada. Bueno, miren conmigo ahí Filipenses capítulo 3, en la pantalla. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8. Pero cuántas cosas eran para mí, y esto lo vive el apóstol Pablo, ¿no? Pablo, que era un tipo que tenía plata, Pablo tenía un puesto bien era fariseo, ¿cierto? Era un tipo bien ubicado. Y mire lo que dice. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y escuche el extremo de Pablo, y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y me encanta porque cuando dice ganar a Cristo, lo que Pablo está diciendo, porque quiero, miren, todo lo que he estado haciendo, todas las cosas que tengo, todo eso lo tengo por nada, con tal de conocer más a Cristo, con tal de amar más a Cristo, con tal de servir más a Cristo, con tal de caminar con Cristo. ¿Te das cuenta cómo Pablo cambió las prioridades? Totalmente. Porque ciertamente el mundo te presenta una gama increíble de atracciones. Y el mundo te dice, tú te lo mereces, you're worth it. Te lo mereces. Ve las propagandas, todas te dicen lo mismo. Tú puedes, tú te lo mereces, tú trabajas duro, date el gustito, haz lo que te haga feliz. Y el mundo te va presentando entonces todas esas cosas ahí. Y de repente descubrimos que nada de eso es importante. Cuando entendemos realmente la palabra y nos damos cuenta que lo único que importa en mi vida es Cristo. Que lo único que importa es que conozca cada día más de Él. ¿Por qué? Porque voy a estar toda una eternidad con Él. Porque Cristo es la vida. Porque Cristo es todo. Sin mí no podés hacer nada, dice el Señor. Y entonces me doy cuenta que todo lo tengo por basura con tal de conocer más al Señor, de servir más al Señor, de adorar más al Señor. Y entonces miren cómo sigue, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y acá la palabra gentil en la Biblia se usa de dos maneras. Una, gentil significa gente no judía. Yo soy un gentil, pero en el sentido que se usa acá es un impío, una persona que está en contra de la voluntad de Dios, un pecador, ¿cierto? Y entonces eso es lo que dice acá. Lo que Pedro está diciendo aquí, cuando dice, baste ya el tiempo pasado, baste ya el tiempo que nosotros vivimos en la carne para haber hecho las cosas de la carne. Y ahora que conocemos al Señor, vivamos entonces para el Señor. Antes vivíamos andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación y abominaciones, idolatrías. Eso es esencialmente buscando el placer de la parte física. Ahora, no dejes que alguien te diga que el placer físico no es placentero, porque realmente el placer físico es placentero. El problema es cuando corres detrás de ese placer. Entonces ese placer después se convierte en un Dios, y Dios con minúscula, y ese Dios después te gobierna, hace lo que quiere. Ahora dice ahí, tu Biblia dice tal vez lascivia o lujuria, es lo mismo. Porque eso es lo que realmente está hablando la palabra griega acá.
dice, habla de lujuriosamente diseñado para cumplir los anhelos de tu carne. Mirá vos, embriaguez, no creo que tenga que explicarle mucho, ¿no? Ya saben lo que es emborracharse, ¿cierto? Andar en fiestas sin límites y todo eso. La idolatría, habla otra cosa, es perseguir y endiosar, si se quiere, todos esos placeres y deseos mundanos. ¿Cierto? Mira, hermano, ya hemos perdido mucho tiempo en eso. Al menos yo conocí al Señor con 27 años de vida. No necesito volver ahí. Ya basta ese tiempo, como nos dice acá. Recién te decía, es cierto, tenemos el tiempo limitado. Miren, cuando yo era jovencito, no sé, así como Elizabeth, a mí me hablaban los viejos de 30 y pico años, ¿no? O de 40 años. Y me decían, mirá que la vida se te pasa rápido, ¿eh? Mirá, aprovechá. ¡Uf! ¡Qué vida es lo que más tengo todavía! Ni pienso en eso. Hermano querido, cerré los ojos y ya tuve hijos. Y cerré los ojos y tengo 5 nietos. No quiero cerrarlo más, por las dudas. No voy a decir que me encuentre con el Señor, ya bienvenido. Pero se pasa todo rapidísimo. Se pasa rapidísimo. Mira, versículo 4. Entonces, hermano, baste ya eso. Ya consagrémonos más al Señor. Versículo 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Cierto? Ahora, mira lo que... Y eso lo pasé, lo he experimentado y creo que la mayoría de ustedes lo habrá experimentado. Porque cuando conocemos al Señor, yo doy gracias a mi Dios que conocí al Señor y al poco tiempo me casé y nos vinimos a vivir a Canadá. Cosa que no tuve esa atracción, ¿cierto?, de los amigos en el pasado y todo eso. Sí puedo decir que lo tuve un poco acá. Que cuando uno entonces va creciendo en el Señor y ya o eres del Señor, ya las cosas que le gustaba o le gustan hacer todavía a tus amigos, vivir en esa lista que leímos recién, ya no son las cosas que nosotros disfrutamos. Y entonces, ¿qué pasa? Que dicen, les llama la atención, como dice allí, les parece cosa extraña. ¿Qué pasa si con nosotros hacías tantas cosas y ahora no las haces? Y lo peor del caso es que después dice, os ultrajan, es decir, los difaman, hay persecución, te maldicen. Pero hay una cosa que podemos estar seguros y la dice el versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cierto? Y esta declaración nos recuerda que hay un juicio muy posible, y no posible, es certero, seguro que hay un juicio, ¿cierto?, sobre esta sociedad que es corrupta, esta sociedad que es inmoral, esta sociedad que es violenta. Y uno puede decir amén, porque honestamente cuando yo veo la basura que estamos viendo en estos días, y en todo, en general, cuando veo yo la manera en que la sociedad se está desenvolviendo, cuando no están seguros si son hombres o son mujeres, es lo más básico. Eso aprendí yo de chiquitito. Bueno, cuando en una sociedad ya no se sabe si eres hombre o eres mujer, cuando toda esa ideología se le están metiendo a las criaturas, a los hijos, uno dice, Señor, ven pronto. Y créanme, yo escuché un predicador una vez decir, ay, qué egoísta que son cuando dicen, ven pronto, yo quiero seguir en esto. Quiero seguir para seguir predicando. No, yo digo, ven pronto, Señor Jesús. Ya no quiero más de esto. Y si tienes duda, ve al último versículo del Apocalipsis. Y dice, el Señor dice, ven pronto, le dice. Y toda la iglesia dice, amén. Amén. Y yo digo, Señor, ven, juzga a este mundo. Ya terminemos con todo esto. Pero ¿sabe? El Señor me habló algo. Digo, no podemos apuntarlo y decir, viene el juicio y que venga el juicio para ellos. Acompáñame a saltar al versículo 17, por favor. Versículo del mismo 1 de Pedro 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience. ¡Auchi! Dice, porque es tiempo de que el juicio comience. ¿Por dónde? ¿Por los de afuera?
No, por lo de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice acá, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Así que, wow, con esto, no comienza, dice, con nosotros. ¿Y cuál es el resultado para aquellos que no obedecen? Bueno, ahí está. Y si es, miren, si es juicio para nosotros, dice, ¿qué es lo que no será entonces para los pecadores, los impíos? Ahora, ¿de qué está hablando acá? Ojo con esto, ¿de qué está hablando acá cuando habla de juicio, primero a lo de la casa del Señor, a lo de la iglesia, si se quiere? Bueno, tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado en esto, porque no es que sea inapropiado, está bien usada la palabra, pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿El por qué? Les digo que tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos que la iglesia va a recibir juicio. Cuidado con eso. Porque el Señor Jesucristo hace 2000 años atrás, Él recibió el juicio de Dios sobre cada uno de lo que nosotros merecíamos, de nuestro pecado. El Señor recibió todo ese juicio. Cristo pagó por mí. Cristo pagó por ti. Así que ya no es un juicio de condenación para nosotros. Bien dice la palabra allí en Romanos capítulo 8, versículo 1, pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que no es un juicio de condenación para nosotros, no, ya Cristo pagó en la cruz, fue rechazado, fue abandonado en la cruz. Y es por eso que tú y yo, cuando confiamos en Él, ya ese juicio no lo tenemos, no somos condenados. Ya no hay más condenación para los que creen en Cristo Jesús. Entonces, ¿a qué se refiere acá? Bueno, se refiere, ¿cierto?, a que la iglesia va a pasar y pasa por un proceso de poda. ¿Sabe lo que es podar? Pruning, ¿no? Podar, de cortar, ¿cierto? De un proceso de disciplina, si se quiere, de purificación, si se quiere. Y ese proceso, entonces, es doloroso. Y si yo no ando en los caminos bien del Señor, el Señor más me va a hacer doler cuando me traiga el camino. Lógico. Mientras más se haya extendido el pecado dentro mío, el Señor más va a tener que cortar y más va a tener que arrancar de ahí. Y más me va a hacer sufrir. Entonces lo que está hablando acá es de disciplina. Y es precioso saber que, porque la misma palabra del Señor dice, Dios al que ama disciplina. Y si Dios me está disciplinando en algo, digo, gloria a Dios porque eres mi papá. Estoy seguro, porque estoy recibiendo su disciplina. Ahora, ciertamente, Dios ve la necesidad que nosotros tenemos de ser purificados, ¿cierto? Pero purificados en el sentido de irnos perfeccionando, ¿cierto? En los errores que caemos en la carne o en la debilidad nuestra. Pero ya el Señor cuando nos mira de manera eterna, o sea, cuando el Señor nos mira, ve, nosotros, yo siempre he pensado, no sé si lo van a entender o no, pero cuando el Señor nos mira es como que nosotros estamos bajo la umbrella, como estamos bajo el paraguas, la sombrilla, ¿cierto? Que es Cristo. Ya el Señor no te ve a vos, te ve a Cristo. Y lo ve justo. Entonces no va a haber, es más, en manera eterna, la iglesia somos la novia del Cordero, ¿o no? Y yo no me imagino al Cordero diciéndole a la novia, anda bañate, che. No, la novia está pura, es limpia, sin mancha. Y eso por la sangre del Señor, por la sangre del Cordero. Y entonces el Señor cuando la mira, el Señor dice, está espectacular, es preciosa. Somos la niña de sus ojos, dice, ¿no? La palabra del Señor. Versículo 6. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio, y ahora abran de nuevo las antenitas porque algunos se confunden acá y no hay mucho para confundirse. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ahora, en Lucas capítulo 16, se los voy a contar rápido. Lucas capítulo 16, del versículo 19 al 31,
nos habla de un relato, una historia. No es una parábola, es una historia. De dos personas que murieron. Uno era extremadamente rico, no nos dice el nombre en las Escrituras, pero el otro era extremadamente pobre y se llamaba Lázaro. Muy bien. Las dos personas murieron y los dos fueron básicamente al mismo lugar. Nada más que el lugar estaba dividido en un lugar de tormento y el otro en un lugar de consuelo, donde estaba Abraham. Y eso es lo que nos dice allí entonces. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque acá dice que el Señor predicó, ¿cierto? Pero cuando uno va a 1 de Pedro 3:19, 1 de Pedro 3:19, lo tienen en la pantalla, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Estas vienen siendo las personas que estaban en tormento y siguen en tormento. Todavía están en ese lugar. Pero también encontramos ahora en el versículo 6, de lo que nosotros estamos leyendo ahora en el capítulo 4, que dice, porque también esto ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en la carne los hombres, pero vivan en espíritu. Acá dice que el Señor fue y predicó. Y esa palabra predicar es diferente a la que le predicó a los que están en tormento. A ver si me entienden. Hay dos lugares. Un lugar es de tormento, donde estaba el rico, un lugar de consuelo, donde estaba Lázaro. El Señor dice, le fue y le predicó. Se presenta como dar testimonio de realmente quién es. Y esas personas quedaron ahí, no es que se iban a arrepentir, no, ya está. Te podés arrepentir ahora con vida. Cuando estás del otro lado se acabó. Pero después el Señor fue y les predicó, como nos dice el versículo 6, el evangelio a los creyentes, a los que estaban en el lugar de consuelo, en el seno de Abraham. Ese lugar también se le llama el paraíso. Por eso el Señor Jesucristo, cuando murió, iban a morir el que estaba al lado de él, y lo recibió, el Señor le dijo, de cierto digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso, en ese lugar. Entonces el Señor Jesucristo fue a predicar allí, y cuando habla la palabra griega es predicar justamente el evangelio, es evangelizar, esa es la palabra. Entonces cuando el Señor va y les predica a esta persona, a todos los creyentes, los que estaban ahí, a Abraham, a Lázaro y todas estas personas, entonces el Señor ahora se los llevó al cielo. Es decir que el paraíso ahora está vacío, ¿ok? El paraíso está vacío, pero el lugar de tormento todavía está. Eso es lo que nos está diciendo básicamente acá. Bueno, hay mucho para ver también acá, ¿no? El Señor abrió el camino. No podía nadie irse al cielo antes de que Cristo muriera y resucitara. El Señor Jesucristo abrió el camino al cielo para nosotros. Y Él mismo lo dice en Juan 14:6. Yo soy el camino. ¿Te das cuenta? Que nos lleva a dónde? Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a dónde? Al Padre. ¿Dónde está el Padre? ¿Te das cuenta? El Señor es quien abre el camino. El Señor es el camino. Versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad, dice en oración. Ahora, yo estaba pensando, no se olviden que Pedro está hablando a las personas que están en persecución, que están sufriendo. ¿Por qué le dice a estas personas que están sufriendo el fin de todas las cosas? Sé sobrios, velad en oración. Bueno, en realidad estas palabras son muy apropiadas para todo tipo de personas, no solamente para los que están ahí. Pero el enemigo de Dios, el enemigo nuestro, le encanta confundir y distraer, ¿cierto?, a los creyentes con todo tipo de locuras, con todo tipo de dramas y con todo tipo de basura de este mundo. Porque él sabe que si nosotros nos distraemos con todas las cosas de este mundo, perdemos la capacidad de orarle a Dios. Y mientras más estamos metidos en las cosas del mundo, menos oramos a Dios, ¿o no es? Directamente proporcional, esa regla. Algunos creen que están tan consumidos con la locura de este mundo que no pueden orar. Y acá lo que nos insta es dos cosas. Primeramente, al autocontrol, nos dice acá. ¿Se dieron cuenta? Nos dice lo primero, a tener autocontrol.
Sé pues sobrios, sé pues sobrios. Y cuando habla de ser sobrios, la palabra en realidad es abstenerse del vino. Eso es lo que viene siendo directamente, ¿cierto?, en lo que nos dice el griego. Pero en un sentido general, nos tenemos que ser sobrios y no dejarnos contaminar no solamente por el vino, porque sabes que te puedes contaminar con un libro, sabes que te puedes contaminar con la música, sabes que te puedes contaminar con la pornografía. Hay muchas cosas, con una película te puedes contaminar con muchas cosas, en realidad tu mente, y entonces van a nublar, no vas a estar sobrio, no vas a ver bien las cosas. Y la Biblia nos insta a pensar, dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, lo tienen allí también, Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, escucha, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. No en la basura del mundo. ¿Te das cuenta? Tantas veces llenamos nuestros corazones y nuestra mente con cosas que son exactamente lo contrario a lo que el Señor nos está diciendo allí en Filipenses. Y por eso que no me extraña que algunos me dicen, me cuesta orar. ¿Cuántos de ustedes oran con facilidad? Les voy a hacer la otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes les cuesta orar? Bueno, considera esto. Porque si realmente nos cuesta doblar las rodillas y orarle al Señor, es porque estamos muy contaminados también, entre otras cosas, por las cosas de este mundo. Tantas veces llenamos el corazón, como les digo, con cosas sucias, que no sirven. De acá el Señor dice, mantén tu corazón limpio de todas esas cosas para que puedas orar. Y ¿sabe? La oración es otra cosa que me llama la atención. La oración es una de las herramientas más poderosa que Dios nos ha dado, sin duda, pero creo que es una de las menos utilizadas. No quiero decir despreciada, porque también valdría el término, pero menos utilizada en el cuerpo del Señor. Algunos creyentes me han dicho, es que pastor, yo oro y no pasa nada. Yo oro y parece que Dios no me contesta. ¿Cierto? Y es así exactamente. ¿Y sabés por qué Dios no te contesta? Para que tengas más fe, para que creas en la palabra, para que creas en la soberanía de Dios, para que creas en la voluntad de Dios, para que creas en el amor de Dios. Dios no te va a contestar ahí nomás muchas veces. Va a esperar contestarte, pero para que desarrolles la fe en Él, justamente. Ahora, orar, y tengo que pasar al otro versículo, orar sin duda marca una diferencia tremenda. Hermanos, importantísimo, la oración tiene poder. Y solo aquellos que oran saben lo que les estoy diciendo. La oración tiene poder. Ahora, desde el versículo 8 al final, Pedro nos va a dar algunas de las maneras prácticas entonces que tenemos que vivir, práctica en la manera de vivir para Cristo en este mundo hostil, si se quiere. Versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Se lo leo de nuevo? Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué significa exactamente esto? Y es algo interesante, muy interesante. Cada vez que usa la palabra amor y pecado juntos, es como que los creyentes tenemos problemas en trabajar esa idea, como que nos confunde un poco. ¿Por qué? ¿Por qué a muchos creyentes les cuesta escuchar la palabra amor con la palabra pecado juntos en la misma oración? Bueno, ¿saben por qué? Porque el mundo ha hecho un trabajo muy efectivo, comunicándonos y convenciéndonos francamente de que el amor es la afirmación o la aceptación de la otra persona, en todo sentido. Es decir, que yo amo a la persona cuando acepto a la persona tal como es. Y eso es lo que se predica hoy en día. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Amar a alguien es aceptar a la persona como es. Amar es sinónimo para el mundo, no para Dios, ojo. Pero para el mundo, amar a una persona es igual a aceptar a la persona. Y no tiene nada que ver eso en la Biblia. Al contrario. Y lo peor del caso es que yo puedo amar a la persona, pero fíjense en la filosofía que hay hoy en día allá afuera. Yo puedo amar a la persona, pero como no acepto la conducta, lo que está haciendo la persona, las acciones de la persona, la manera de vivir de la persona, entonces ellos dicen, entonces lo odias. Eso es lo que dicen. No acepto, no amo, es aceptar. No aceptar es odiar. Yo creo que alguna vez han escuchado eso, ¿no? Entonces, ¿saben que una de las preguntas más populares que se están viendo a nivel pastoral estoy hablando, ¿no? Una de las preguntas que más da vueltas es, ¿qué hago si mi sobrino, o qué hago si mi sobrina, o si mi hijo, o qué hago si un compañero de trabajo, qué hago si este es así, si el otro es así, y si tiene una conducta, qué es lo que hago, ¿Cómo le correspondo o cómo le respondo a esa persona? ¿Qué hago si... ¿Qué haces cuando tú sabes que una persona está andando mal? Si un miembro de tu familia se acerca y se quiere casar con una persona del mismo sexo, ¿qué haces? ¿Vas al casamiento de esa persona? ¿Te quedas en casa? ¿Le escribes una cartita diciendo todo lo que tú piensas, por eso no vas allí? ¿Cómo manejas ese tipo de situación? Y bueno, la razón por la cual luchamos tanto es porque nos han acosado tanto con el miedo, ¿cierto? Y nos han acosado para que tengamos miedo, ¿cierto? Y no mostrar un cierto desacuerdo con la gente de afuera. Entonces, como le dije recién, si amas tienes que aceptar a la persona bajo ningún punto de vista. Eso es tan... Si uno se pone a pensar un poquito, lo que están acá haciendo... Es como los niños cuando dicen, ay, si no me haces esto, ¿por qué no me querés? Es lo mismo, así es ridículo. Tienen que aprender, tienen que crecer también en lo que piensan. Es lo que los niños dicen a los padres, ¿cierto? Cuando los manipulan emocionalmente. Y eso es lo que algunos de los adultos están haciendo, manipulando, ¿cierto?, las emociones, y no han aprendido a crecer, no han crecido realmente en lo que es la realidad. Pero todavía tenemos que aprender a decir la verdad en amor, ¿saben? Y eso es lo que el Señor nos dice cuando tenemos que enfrentar ese tipo de problemas. Decir la verdad, pero decirla en amor. Verdad y amor van juntitas las cosas allí. ¿Quieren que les ponga un ejemplo? ¿Se acuerdan el Señor Jesucristo cuando le trajeron a esa mujer que la habían encontrado en adulterio? Y se la arrojaron al Señor así, y esperando todos los religiosos que la apedrearan, y el Señor dijeron, sí, apedréenla, porque la ley de Moisés dice. ¿Qué hizo el Señor ante tal situación? Dice que el Señor se arrodilló, que la levantó a la chica y le dijo a los que estaban allí, antes de restaurar a la persona, le dijo a los que estaban allí, aquel que se sienta libre de pecado, tire la primera piedra. Eso es amor. Y resulta que dice ahí que comenzaron a alejarse y me encanta esa parte, se comenzaron a alejar de los más viejos a los más jóvenes, como los que tenían más experiencia. Se empezaron a alejar. Es amor, eso es misericordia, eso es amor. ¿Se dieron cuenta que Jesús no se detuvo allí nada más? Sino que el Señor Jesucristo le ayuda a levantarse y dice, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ves alguno? No, dice la chica. Bueno, yo tampoco te acuso. Pero le dijo, vete y no peques más. ¿Verdad en amor? Eso es verdad. Acá tenemos el equilibrio perfecto de amor y verdad. Jesús, por supuesto, es nuestro perfecto equilibrio. Ahora, Pedro dice algo más. Dice, el amor cubrirá
multitud de pecados. Y me gusta eso. Y está básicamente diciendo lo mismo en este contexto de lo que dijo el apóstol Pablo allí en 1 Corintios capítulo 13. El amor, ¿se acuerdan el capítulo del amor? Y en una de las partes dice, y el amor no guarda rencor. El amor de Dios, el ágape, no guarda rencor. Y eso es lo que nos está diciendo acá. No, el verdadero amor, dice, cubrirá multitud de pecados, no guarda rencor. No está memorizando, no tiene raíces de amargura. El verdadero amor cubre eso. Ahora, ojo, porque acá no está diciendo que él ignora el pecado, porque no está diciendo en ninguna parte que está ignorando el pecado, porque no hay manera de pecar. No estás amando a alguien al ignorar el pecado de alguien, ojo. Y eso lo tengo que aclarar, porque muchos dicen, bueno, es cuestión de ellos, que haga callar y listo. No estás amando a la persona. Si yo veo a una persona que está andando mal, sea lo que sea, y me quedo callado, estoy pecando, porque pudiendo hacer el bien y pudiendo hablarle del Señor, no lo estoy haciendo. Pero por el otro lado, cuando yo no puedo decir, bueno, yo le amo, que haga lo que quiere y se acabó. No, el amor al prójimo es ir y darle el regalo más grande que tú tienes, que es la salvación en Cristo. Es ir y predicarle y decirle, mirá, te estás yendo para el infierno. Claro, se lo estoy diciendo de una manera literal. No lo digan así porque se le van a pelear con piedras. Pero literalmente, de una manera clara, mira, te estás yendo al infierno, no estás amando a la persona. Cuando ves que peca, se va al infierno y tú no haces nada teniendo tu remedio. Cuidado con eso. Dice, ¿por qué? Porque van a morir en su pecado. Y es terrible. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 11. Ponemos en la pantalla. Proverbios capítulo 19, versículo 11. Dice la palabra del Señor, el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. ¿Te das cuenta? Es maravilloso. Algunas personas guardan raíces de amargura. ¡Ay, me la hiciste! Y se quedan en sus corazones con eso. Acá Proverbio lo que nos dice, que la gloria del hombre es olvidarse de las ofensas que le hicieron. ¿Por qué? Porque ama, porque tiene amor. Cuando alguien te ofende, no tienes que confrontar a todas las personas que te ofendan. Perdona, perdona. ¿Por qué? Por amor. Perdona, no guardes las ofensas, no guardes esos rencores en tu corazón. Y entonces seguimos, versículo 9, hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Por cierto, la hospitalidad en el siglo I era muy diferente a la de ahora, Porque yo puedo ser muy hospedador ahora y decirte, venite a casa, vamos a comer un asado y bueno, la pasás bien y se acabó. No, en ese tiempo las personas se movían de un lado para otro y los lugares de hospedaje eran lugares muy peligrosos, muy inmorales, muy inseguros. Y entonces, lo que nos está mostrando acá, cuando dice ser hospedadores, personas que tenían que aceptarlo en su casa y por ahí se te quedaban una semana, por ahí se te quedaban 2 o 3 semanas, por ahí se te quedaba un mes. Y le tenías que dar de comer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok, anotá porque ahora voy a estar solo esta semana. Graciela se va para London. Así que les caigo en la casa de todos los que dijeron amén, ¿ok? Ahora lo cierto, adelante. Lo cierto es que hay personas que tienen el don, que tienen ese don de hospedar, ¿cierto? Es por eso que Pedro continúa diciendo acá en el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora me gusta, entonces van a mencionar algunas de las áreas que Dios te ha dado, ¿cierto? Como un don. Dice versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, hable de Dios, hable de la grandeza de Dios, predique al Señor. Eso es lo que te está diciendo allí. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y acá está hablando del don de servir, el don de servicio. Y es maravilloso ese don.
Es maravilloso y, ¿saben? Necesitamos servidores. Simplemente personas que ayuden y hagan. Bueno, el domingo tuvimos el Día del Padre, ¿cierto? Hermoso, a mí me encantó. Y no digo, el Día del Padre trabajan las mujeres, nada más pobres, porque los padres estamos tranquilos. Pero a mí me gusta ver en cualquier otra fiesta que tenemos, cómo hay hermanos y hermanas que se están en continuo movimiento y están sirviendo, y van y hacen una cosa, y van y hacen otra, porque tienen amor y entienden eso. Porque eso es algo que tenemos que hacerlo todos, ¿saben? Todos estamos en la misma familia acá. La cocina la podemos usar todos. Todos podemos echar mano ahí, todos podemos lavar también, todos podemos servir. Y es hermoso ver cuando entendemos ese principio, ¿cierto? Y necesitamos ciertamente servidores, necesitamos personas que se involucren. Y entonces dice ahí, siguiendo, para que en todo sea glorificado por Jesús. Y acá me encanta, porque acá está el quid de la cuestión. ¿Por qué lo hacemos? Y eso me gusta, porque no lo hago para que digan, qué bárbaro, Mario, cómo hacen las cosas, lo aplaudimos, ¿cierto? No. Lean bien el versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que el poder de Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿Te das cuenta? Todo lo que haces, hacerlo como para el Señor. Que toda la gloria sea para Dios siempre. A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, es cierto, hay diferentes dones. Dios nos ha dotado a la iglesia con diferentes dones. Hay algo que no es el tema ese, por supuesto, pero hay algo seguro que te puedo decir. Hermano querido, cada creyente tiene un don, al menos uno. Muchas veces me han dicho, y pastor, ¿cómo descubro mi don? Comienza a trabajar. ¿Qué sé yo? Hay algunos que pasan la aspiradora, pasa la aspiradora. Abajo tenemos trabajo. Hace algo, empezá a trabajar y Dios va a saber cómo Dios te va a... Hay veces que hay cosas que te pueden gustar, otras cosas no te pueden gustar, pero justamente haciendo el Señor te va a guiar para eso. Ahora les voy a contar una historia que yo creo que muchos de ustedes la conocen. Yo conozco ese principio y de verdad que cuando acepté al Señor y empecé a entender, claro, estoy hablando de 30 y pico años atrás, ¿no? Y entendía el principio, ¿cierto?, de que tengo que tener un don y yo contento porque el don es algo que es sobrenatural, es algo que Dios deposita en la vida de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para beneficio, dice Efesios, Pablo allí, ¿cierto? Para la edificación de la iglesia, para eso. Entonces, si yo tengo un don es para beneficiarte a ti, pero quiero que tu don me beneficie a mí también, ¿eh? Ahora, el asunto es entendí ese principio. Y entonces estaba en la iglesia allí de Toronto y escuché, habían unas voces angelicales. Acá cantan mejor, no se dan problema. Pero había unas voces angelicales en el coro. Y entonces había una hermana que yo siempre quise muchísimo, la hermana Estela Castrillo, y ella canadiense, y estaba tocando el piano y ella era la directora del coro. Y entonces yo contento, digo, voy a servir al Señor. Era un pibe nuevo, ¿no? Te maten el pibe, 28 años tenía. Y le digo, hermana, ¿puedo cantar en el coro? ¿Puedo cantar en el coro? Me dice la hermana, sí, pase, no hay problema. El asunto fue cuando terminé de cantar en el coro. Me llama la hermana. Le oí, hermana. Dice, hermanito, ¿no ha considerado otro don, otro ministerio usted? Solo para los entendidos. En otro sentido, ¿ve que hay manera de decir las cosas con amor, como decíamos recién? ¿Y verdad? Bueno, ya he afinado bastante mi voz, ¿eh? Ya no estoy tan desafinado como antes. Pero lo cierto es que la hermana con todo amor me dijo, no cantás, ladrás. Eso es lo que yo hubiese dicho. La hermana dijo, ¿no ha considerado otro don? Como diciendo, acá no, por favor. ¿Necesitamos una buena razón para servir? Honestamente, ya poniéndonos serios una vez más, ¿necesitamos una buena razón para servir? Mira, te voy a dar una. El Señor regresa pronto. Y el Señor nos va a pedir cuentas acerca de eso. Y no creo que ninguno de nosotros nos quiera que el Señor nos encuentre así con los brazos cruzados. No creo. Entonces Pedro concluye este capítulo volviendo nuevamente al tema del sufrimiento.
y no los hago sufrir más. Vamos al versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de vuestra prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No lo considere como una cosa rara, ya que ya sabemos entonces ahora que la cosmovisión, ¿cierto?, de lo que significa el sufrimiento para el creyente, sabemos que el creyente va a sufrir. Entonces, si no, dice, ¿qué tenemos que hacer? Gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero de vosotros es glorificado. Y ahí me encanta, porque también habla de otros tipos de sufrimiento. Pero me gusta porque dice el Espíritu de Dios está en vosotros. Amén. Bueno, Pablo dijo, ¿no? ¿O no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu? Y sabes, teniendo el Espíritu dentro, tenemos el poder de Dios para cambiar, para vivir en santidad, para poder servir al Señor y darle toda la gloria a Él. ¿Te diste cuenta en estos versos? Habla del tipo de sufrimiento que no queremos soportar, ¿cierto? Y ese sufrimiento son nuestras propias malas decisiones, que desafortunadamente muchas veces tomamos malas decisiones. Dice el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y primero comienza por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Sin embargo, realmente no importa en el área en que estés sufriendo, querido hermano, e incluso si estás sufriendo por tus malas decisiones, porque la mayoría de las veces sufrimos por nuestras malas decisiones. Nos equivocamos. ¿Sabes? No importa si sufres por las malas decisiones, no importa si sufres por un accidente, no importa si sufres, podemos decir, ¿cierto?, por ser un creyente y por nuestra fe. Dios te ayuda. En cualquiera de los casos, Dios nos ayuda en cualquiera sea la situación. ¿Puedo decirte algo? ¿Sabes? Si estás sufriendo por tus propias malas decisiones, llévaselo al Señor también. Llévaselo al Señor. Si estás sufriendo por algo que te has equivocado, preséntalo al Señor también. Una vez le estaba diciendo a una persona, haga eso, se equivocó, pídale perdón al Señor, vaya al Señor, póngalo. No, es que yo no merezco eso. Ya he hecho muchas cosas y escucha, nadie merece la ayuda del Señor. Nadie merece nada. Es por amor y misericordia que Dios nos salva, por amor y misericordia de que Dios nos fortalece, por amor y misericordia que Dios nos perdona. Él te ama, no por lo que tú te merezcas, sino porque Él es amor y Él nos ama con un amor especial. Así que no merece su ayuda, pero no te detenga ese pensamiento entonces para ir al Padre. Y termina entonces el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Y eso significa continuar trabajando para el Señor, eso significa continuar sirviendo al Señor, eso significa continuar alabando, conociendo al Señor. Amén. Ahora, ¿se dieron cuenta qué capítulo, cómo hemos visto cantidad de cosas en ese capítulo? Pero lo más hermoso de todo, que el Señor nos perdona siempre. Y si hay alguno de ustedes que aún no ha recibido a Cristo Jesús, como decíamos recién, el Señor dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. No se trata de religión, se trata de una relación con Dios. Y Dios muestra su amor para con todos nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que dio a su Hijo unigénito para que todo en Él, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Y lo que quiere Dios es eso, quiere salvarte. No quiere que te pierdas, quiere que tengas vida y que estés con Él toda la eternidad. Ahora, ¿qué tienes que hacer? ¿O no?
reconocer que eres pecador y creer en Cristo. Creer en el Señor y serás salvo. Crees que Él vino, se hizo un hombre, que es Dios, vino, se hizo un hombre y murió en la cruz para pagar por el pecado tuyo y mío. Y cuando aceptamos eso y creemos en la resurrección de Cristo y le decimos, Señor, perdona mis pecados, creo que tú eres Dios, te acepto como mi Señor y Salvador personal, entra en mi vida y a partir de ahora voy a hacer tu voluntad. A partir de ahora entiendo el tema del sufrimiento como hemos estado hablando. Y sabes, cuando le entrega la vida al Señor todo cambia. Todo cambia. De la noche a la mañana. Hay una diferencia tremenda. De muerte a vida. Tu nombre es inscrito en el libro de la vida. Y no hay nada ni nadie, te lo aseguro por lo que la palabra dice, no hay nada ni nadie que te pueda arrebatar de la mano del Señor. Y tenemos vida eterna. Amén. Padre, gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este hermoso capítulo de Primera de Pedro 4, Señor. Gracias porque hemos aprendido muchas cosas en este día. Sobre todo ese balance entre el amor y la verdad para hablarles los de afuera, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos que podemos sufrir, tal vez por nuestras malas decisiones, tal vez podemos sufrir también por este mundo, porque vamos en contra de la corriente de este mundo. Podemos sufrir, Señor, por confesarte a ti como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Podemos sufrir, Señor, de muchas maneras, pero gracias porque tú estás en control de todo. Gracias porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque estamos seguros en tus manos. Gracias, Señor, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, sino vida y vida eterna. Padre, yo pido tu bendición para cada uno de estos mis hermanos, para los amigos. Y Padre, yo no sé, pero tú conoces cada uno de nuestros corazones. Y si hay alguien, Señor, que aún no te conoce, si hay alguien que aún no ha dado su vida a ti, yo te imploro, Padre eterno, que toques su corazón, que quites de sus ojos esas vendas que no le permiten ver, Señor, tu amor, tu misericordia y gracia, y que puedan ver, Señor, que hay un solo camino para llegar a ti, y es Cristo Jesús. Padre, administra esos corazones. Danos una semana, Señor, de victoria, una semana donde podamos compartir tu palabra y gozarnos, Señor, y poner en práctica todo lo que hemos aprendido en este día. Padre, te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Te amamos, te bendecimos, te adoramos y te damos las gracias en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga entonces.